Amada iglesia, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, para vivir siempre en victoria. Diga después de mí, para vivir siempre en victoria. Una vez más, para vivir siempre en victoria. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir siempre en victoria? ¿Sí se está dando cuenta de lo que está diciendo? Porque si usted quiere vivir en constante victoria, significa que estará en constante guerra. Y a algunos de nosotros no nos gusta eso. Preferiríamos un punto neutral. No quiero tener victorias, pero tampoco quiero tener problemas. ¿Sabe? Cuando vivimos en el punto neutral, nuestra vida se vuelve insípida. Necesitamos enfrentar crisis, porque las crisis nos ayudan a crecer. La adversidad nos perfecciona. Y Dios nos creó con la capacidad de enfrentar y superar todas aquellas circunstancias que pudieran llegar a nuestra vida y que dentro de su propósito están. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que en cada problema, que en cada adversidad, veas una oportunidad para vencer. Dios, amados hermanos, quiere que nosotros vivamos en constante victoria, no victorias de fin de semana. Él quiere que vivamos siempre en victoria. Y por esta razón es que usted y yo debemos de aprender a ver la vida desde la perspectiva del propósito de Dios. Si usted hoy está atravesando por escasez, Dios tiene un propósito en su escasez. Si usted está atravesando hoy por enfermedad, Dios tiene un propósito en medio de esa enfermedad. Si usted está atravesando por problemas laborales, problemas financieros, problemas familiares, Dios tiene un propósito en medio de esa adversidad. Y si Dios tiene un propósito en medio de esa adversidad, usted debe de saber que esto es para usted una oportunidad de crecimiento. El problema de muchos de nosotros, amados hermanos, es que no estamos viendo la oportunidad en medio de la aflicción. Y déjeme decirle algo que usted debe de considerar siempre. Dios no desperdicia recursos. En otras palabras, si Dios está proveyéndole a usted de aquello que no le gusta, pero que es necesario para su crecimiento, también por ello deberíamos darle gracias a Dios. Porque la escasez también es una forma en la cual Dios nos provee aquello que necesitamos para crecer y madurar. La enfermedad, todos nosotros pensamos que la provisión de Dios solamente está enfocada en aquello que nos hace sentir bien, en aquello que nos provee comodidad. Pero muchas veces la provisión de Dios tiene también que ver con darnos aquello que necesitamos para nuestro crecimiento y madurez. Y es ahí donde muchas veces creemos que esos procesos duros, esos procesos difíciles, obedecen a un despropósito de parte de Dios. Pero jamás usted debe de olvidar que Dios tiene su vida en sus manos. Y si Dios tiene su vida en sus manos, Él está en control. Amén. Así que en medio de esta prueba, en medio de esta aflicción, en medio de esta situación difícil, yo puedo decirle al Señor, gracias, porque sé que tú estás en control, que tú tienes un propósito y que esto me ayudará a mi crecimiento. Esto me ayudará a tener un mayor nivel de revelación. Por eso el salmista decía cosas como estas: me fue bueno el ser afligido. Y qué maravilloso es cuando nosotros podemos ver en medio de la adversidad la mano de Dios. Muchos de nosotros no quisiéramos pasar por el problema, por la circunstancia difícil, y muchos de nosotros actuamos como Marta. Ay, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero Jesús no quería sanar a Lázaro, sino prefería resucitarlo. Porque todos los propósitos de Dios apuntan a que Él sea glorificado. Y el proceso, amados hermanos, es lo de menos. Diga después de mí, puede ser que el proceso duela,
pero el proceso es lo de menos. El resultado es lo que cuenta. Y cuando el resultado glorifica a Dios, entonces valió la pena atravesar por el proceso, ¿cierto o no? Así que debemos de tener claro que en la mente de Dios está el deseo de que usted y yo vivamos siempre en victoria. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Voy a darle lectura en la Reina Valera contemporánea. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes. Esto me encanta. El apóstol comienza mostrándonos cuál es la actitud que debemos de tener en medio de los procesos difíciles, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del conflicto. Y la actitud correcta es una actitud de gratitud. Amados hermanos, muchos de nosotros, cuando enfrentamos aflicción, cuando enfrentamos problemas, cuando hay en nuestra vida rupturas o duelos, tendemos a dejarnos caer. Y como el profeta Samuel, estamos llorando por situaciones que han quedado ya en nuestro pasado. Y Dios le dice al profeta Samuel: llena tu cuerno. Fíjese qué hermoso. Porque si usted presta atención, cuando el profeta Samuel unge al rey Saúl, lo unge con un frasco de aceite. Pero ahora Dios le dice: hay una nueva temporada para ti en tu ministerio. Y ya no vas a usar un frasco de aceite, ahora vas a usar un cuerno de aceite. Y esto es maravilloso porque todos los procesos duros que provocan en nosotros aflicción tienen de parte de Dios el propósito de llevarnos a un punto más alto. Entonces Samuel se presenta delante de David con una unción mayor, con un llamado mayor, con una trascendencia mayor. ¿Y qué fue lo que produjo eso? La aflicción de haber perdido a Saúl. Y nosotros muchas veces, amados hermanos, no entendemos que todos los planes de Dios son planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Así que en medio de esta situación que tú estás viviendo, debemos de tener la misma actitud que tenía el apóstol Pablo, una actitud de gratitud. Pero gracias a Dios, gracias Señor, porque no he tenido ventas. Gracias porque me ha dolido la rodilla. Gracias porque me he sentido cansado. Gracias porque no he tenido recursos. Gracias porque no he estado alcanzando aquello que mi corazón desea. Porque es probable que en esto, aunque yo aún no lo percibo, tú tienes un plan de bendición para mi vida. Y digo probable, porque muchos de nosotros nos enfocamos tanto en la adversidad que dejamos de contemplar la mano proveedora de Dios. Y por esta razón es que necesitamos reenfocar el corazón. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes. La palabra clave aquí es salir triunfantes. El proceso puede ser duro y doloroso, pero el resultado está garantizado. Digan después de mí: aunque el proceso en mi vida sea duro, tengo de Dios garantizado el resultado. ¿Y sabes qué sucede cuando tú alcanzas el resultado que glorifica a Dios? Entonces la gente puede percibir a qué estás conectado. Por eso la Escritura dice: y por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. No habla de información, habla de experiencia. Cuando en medio de tu proceso difícil tú te mantienes fiel al Señor, tú confías en Él y vives el proceso a la manera de Dios, Dios te garantiza el resultado. Y cuando alcanzas el resultado que le glorifica, entonces la gente puede ver que eres un hombre, que eres una mujer que ha tenido un caminar con Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos de enfatizar. No el andar por la calle y por la vida cansados del camino, arrastrando la cobija, expresando tristeza o melancolía por lo que no tenemos. Debemos estar expectantes
porque debemos reconocer que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Tal vez en este momento tú estés concibiendo tu vida desde la perspectiva del obstáculo, pero si la vieras desde la perspectiva de la fe, tú estás creciendo, tú estás avanzando, tú estás madurando. Entonces, qué hermoso es darnos cuenta que Dios en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes. Y cuando tú y yo tenemos esta convicción, es que podemos movernos con seguridad. Hoy vivimos en una sociedad en la que muchas personas están acostumbradas simplemente a sobrevivir en su día a día. Yo no sé cuántos se han dado cuenta de esto, pero muchas personas en nuestro alrededor no están viviendo, están sobreviviendo. Y aún muchas personas dentro del contexto de la iglesia están sobreviviendo en su día a día. Y muchos de estos están arrastrando derrotas, tanto en lo íntimo y privado como en lo público. Hoy no es de extrañar que muchas personas aparenten felicidad y plenitud en su círculo de amistades e incluso en sus redes sociales, y sin embargo, muy en lo íntimo, no están experimentando la libertad, la paz y la satisfacción que podrían llegar a tener si estos pudieran experimentar a Dios. Venir a la iglesia no es suficiente cuando te hablo de tener una experiencia con Dios. Tenemos que transitar de lo natural a lo sobrenatural, porque muchos de nosotros venimos a la iglesia como parte de nuestra rutina dominical. Y hemos perdido la expectativa de tener un encuentro con Dios. Entonces entramos, ocupamos nuestro lugar, escuchamos y participamos de la música, escuchamos el mensaje, reflexionamos 2, 3 puntos, escuchamos el amén y nos retiramos a continuar de la misma manera en la que llegamos nuestro día a día. Pero ¿sabe qué es lo que puede cambiar su rutina? Una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios lo puede llevar a usted a darle significado a su vida espiritual. Porque de otra manera usted va a continuar en la misma línea donde considera que es un buen cristiano o un buen hijo de Dios solo porque de manera rutinaria usted participa de lo que la religión le exige. Pero sin tener una experiencia con Dios, amados hermanos, no tendremos plenitud. Todos y cada uno de nosotros necesitamos entender que nuestra plenitud, nuestra completa satisfacción está escondida en las experiencias que podamos tener con Dios. No hay otra manera de alcanzar plenitud. Es verdad que al estar en Cristo, esto no nos garantiza el estar exentos de pruebas, luchas y dificultades. Pero en medio de esto, cada uno de nosotros debe de desarrollar un mayor nivel de confianza en el Señor. Sea que hoy estemos enfrentando enfermedad, escasez, decepciones y tribulaciones varias, necesitamos recordar que usted y yo hemos sido llamados por Dios para vivir en victoria. Y que así como confiamos en Dios, necesitamos confiar en el Señor Jesucristo. Recuerde lo que la palabra del Señor nos enseñó. Y Él nos dijo que en el mundo enfrentaríamos aflicción, pero que no tuviéramos temor. ¿Por qué? Porque Él ya había vencido al mundo. Usted y yo debemos de armarnos de esa misma forma de pensamiento. En medio de nuestros procesos, en medio de nuestras luchas, debemos de seguir confiando en el Señor. Hay personas que piensan que la victoria que anhelan vendrá a sus vidas de forma casi instantánea por solo el hecho de tener fe en Dios. Sin embargo, si entendemos que es Dios quien nos provee lo que necesitamos para ser formados a la imagen de Cristo Jesús, es que nosotros deberíamos aprender a valorar los tiempos de aflicción. Deberíamos aprender a valorar los tiempos de escasez, los tiempos de enfermedad. Y tener una actitud de gratitud porque sabemos que de esa manera Dios está obrando en medio de nosotros. Sí, es verdad que no son cómodos, pero su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y al vivir el proceso a la manera de Dios tenemos el resultado garantizado.
Dios nos va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Escucha esto, Dios te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivas en victoria, que todos tus días tengas victoria. A mí me encanta, amados hermanos, esta idea. Una de las promesas más hermosas en la Escritura que yo encuentro de Dios para nosotros, su pueblo, es que aunque las circunstancias y nuestros enemigos vengan contra nosotros en perfecta formación, huirán de delante de nosotros desconcertados. ¿Por qué? Porque Dios desea que tú y yo vivamos en un nivel más alto de plenitud, en un nivel más alto de victoria. Porque no puedes decirle a la vida, espérame tantito, ahorita no, tráeme la escasez para el 2030. La escasez te está golpeando hoy. No puedes decirle a la vida, no, espérate tantito, tráeme la enfermedad para dentro de 20 años. Hoy te está golpeando la enfermedad, hoy te está golpeando la escasez, hoy te están golpeando los problemas familiares, hoy estás teniendo problemas laborales. Hoy es el día de oportunidad para que crezcamos. Hoy es el día de oportunidad para que avancemos. Hoy es el día de oportunidad para que arrebatemos la victoria que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Pero necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que si cultivamos nuestra relación con Cristo, vamos a tener lo que se requiere para entonces poder enfrentar lo que venga a nuestra vida. Dios está garantizando el resultado. En un mundo donde todo es incierto, donde no tenemos garantías de nada, Dios siempre marcará la diferencia en la vida de aquellos que lo aman. Les pregunto, ¿cuántos aquí presentes verdaderamente aman a Dios? ¿Usted verdaderamente ama a Dios? ¿Se identifica con Él? ¿O solo le cae bien? Porque es válido. Algunos de nosotros puede ser que simpatizamos con Dios. No lo amamos, pero nos cae bien. Es un buen tipo. Mi invitación para usted es que tenga una experiencia con Dios, que realmente pueda quitar los velos que pudieran haber en su corazón para que usted pueda entender y contemplar que Él es el Dios Altísimo, que Él es hermoso, que Él es maravilloso y que no hay otro como Él. La práctica de una religión no puede llevarnos hacia ese nivel de revelación. Solo una experiencia con Dios. Y tú necesitas tener experiencias con Dios para que tu fe sea fortalecida. Y una vez que tu fe sea fortalecida, tú puedas transitar por el proceso, sin importar qué tan difícil este pueda ser para tu vida. Podrás seguir confiando en el Señor. Podrás seguir esperando en Él. Tal vez en este momento de tu vida no estás viendo el resultado que esperas. Pero sabes, tu corazón no será tierra fértil para la amargura. Hay gente que transita por procesos dolorosos, pero va sembrando en su corazón amargura, decepción, tristeza, dolor. Y están en una dirección que no se han dado cuenta que terminará siendo autodestructiva. Fingen estar mejor, pero la realidad es que cada día están peor. ¿Por qué? Porque pueden estar resistiendo, pero no están teniendo una experiencia con Dios. Y la vida a la cual Cristo nos ha llamado no es para que resistamos, es para que enfrentemos y superemos y vivamos en la plenitud que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Y cuál es esa plenitud? Pues que vivamos en victoria. Dios, amados hermanos, siempre va a marcar la diferencia en la vida de aquellos que lo aman, garantizándonos el resultado de victoria que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Y sabe, a veces la victoria que vamos a obtener de parte de Dios no se parece en nada con aquello que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay victorias a los ojos de los hombres que son derrotas a los ojos de Dios. Y hay derrotas a los ojos de los hombres que son victorias a los ojos de Dios. ¿De cuáles quieres tú? Muchos de nosotros nos movemos en la visión egoísta, carnal y superficial de querer que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Pero algo que olvidamos, amados hermanos, es que Dios es soberano, sabio, y Él tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas.
Así que si yo estoy en el hueco de su mano y Él permite que alguna circunstancia que sale de mi entendimiento llegue a mi vida, yo también por esa circunstancia debo de darle gracias, porque sé que en su fidelidad y su gran amor Él está proveyéndome lo que yo necesito para alcanzar el destino que Él quiere para mí. Muchas veces cuando no alcanzamos el resultado que nosotros queremos, lo tomamos como una derrota. Pero no es así. Porque Dios no sabe perder. Porque Dios no puede perder. Y si tú estás en su mano, debes de saber que fiel es Él para guardar aquello que has puesto en sus manos hasta el día en el cual habremos de estar delante de Él. Muchos de nosotros hemos perdido familiares. Te pregunto, ¿tú crees que Dios falló? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Tal vez no fue el resultado que nosotros esperábamos, pero en ese resultado Dios fue glorificado. Y si Dios es glorificado, no importa cuál sea el resultado respecto de mi visión particular. Lo importante es que Él sea exaltado. Lo importante es que Él sea glorificado. Amén. Vean lo que nos enseña la Escritura en la primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 2, verso 9. Dice la palabra del Señor así: pero ustedes son linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Nación santa. ¿Cuántos dicen amén? Pueblo adquirido por Dios. ¿Están bien dormidos? ¿Cuál es el propósito de tener una identidad? Porque todo lo que está enfatizando el apóstol Pedro tiene que ver con nuestra identidad. Si tú no te sabes linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre, tú no vas a entender el propósito que Dios tiene para tu vida en medio de la adversidad. Vamos a estar todo el tiempo viviendo de las migajas que las circunstancias nos permitan tener para continuar sobreviviendo. Y amados hermanos, Dios no quiere que vivamos sobreviviendo. Dios quiere que vivamos en plenitud. El problema de muchos de nosotros es que no tenemos una identidad correcta. ¿Por qué? Porque nos falta tener experiencias con Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Dios para saber que eres un linaje escogido? Si tú no has tenido una experiencia con Dios que te muestre que eres un linaje escogido, tú solo tienes información. Necesitamos la experiencia que nos lleve a entender que somos para Él un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y entonces, a la luz de nuestra identidad, vamos a poder entender cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Y el propósito es que tú y yo podamos dar testimonio de la manera en la cual Dios ha obrado en nuestra vida en medio de nuestros procesos dolorosos. Muchos de nosotros quisiéramos nada más que nuestra vida constara de experiencias cómodas. Pero, ¿dónde estaría la belleza de la vida sin nuestros claroscuros? ¿Cómo podríamos identificar lo que es la felicidad si no tuviéramos aflicciones que provocan en nuestro corazón llanto? ¿Cómo podríamos saber lo que es la abundancia si no hubiésemos experimentado la escasez? ¿Cómo sabríamos lo que es sentirnos bien si no hemos sabido lo que es experimentar el dolor?
Muchas personas me preguntan cómo se siente después de su cirugía de columna. Siempre les digo, ¿cómo me ven? ¿Sabe qué es lo más padre de todo esto? Que el dolor se fue. Mi compañero de aproximadamente 30 años me soltó. 30 años caminó junto a mí y se fue. Así que puedo decirles que es tener la experiencia de no sentir dolor. Bien me fue ser afligido, porque hoy puedo valorar lo que es no tener dolor. Si yo, como muchos de ustedes, hubiera tenido la bendición de tener una columna vertebral sin ninguna aflicción, sin ningún dolor, que se mueve ni nada les truena, pues hoy no podría valorarlo como hoy lo puedo valorar, ¿comprende? Entonces, para nosotros los de Cristo, el atravesar por procesos difíciles es solo una oportunidad para que nuestra fe siga creciendo, para que nosotros sigamos siendo perfeccionados en el Señor. Y para eso, amados hermanos, Dios no solamente ha dispuesto su propósito, Dios también nos ha dotado de todo lo que necesitamos para alcanzar la victoria prometida. ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido con tu victoria. No importa la situación que estás viviendo, ni el proceso que aparentemente sientes que estás perdiendo. Dios se ha comprometido contigo con el resultado. Y eso es lo que debe de alentar nuestra fe. Pero es que todavía no veo a Dios actuar en mi favor. Es que todavía estás transitando por el proceso. Y dentro de ese proceso Dios ha determinado que lo mejor para el desarrollo de tu carácter es que te duela. No porque Él tenga un despropósito, sino porque Él sabe cómo llegar a tu corazón. ¿Cuántos de ustedes conocen también a sus hijos que saben dónde les duele? Yo puedo decirle que si mi hijo José no me está obedeciendo y le digo, si no lo haces te quito el celular una semana, va a obedecer. ¿Por qué? Porque sé dónde le duele. ¿Usted sabe dónde les duele a sus hijos? Dios también sabe dónde te duele. Eres su hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el proceso? Dar gracias, mantener una actitud correcta, flojito y cooperando. Yo recuerdo hace años cuando tenían que inyectarme y de repente mi mamá no podía hacerlo y me iba a llevar con alguien a que me inyectaran y me decían así con la piernita doblada y no la endurezcas porque te va a doler más. ¿Se acuerda usted cómo sacaban esa cajita de metal? Donde había una jeringa de vidrio y un agujón tremendo. A veces tu proceso se parece a eso. Va a haber ocasiones en las que las crisis al interior de nuestras familias, las crisis en nuestra economía, las crisis en nuestra salud, amados hermanos, estén golpeando fuerte. Pero si de Dios yo tengo garantizado el resultado, yo puedo comenzar a pastorear mi corazón a través del proceso. Y no solo eso, sino que puedo extenderme hacia los recursos que Dios ha determinado para mí, a fin de que yo pueda transitar el proceso y alcanzar el resultado. Di después de mí, Dios me ha dotado de todos los recursos necesarios para alcanzar el resultado con el cual Él se ha comprometido. Recuerde, cuando Dios le hace a usted una promesa, Dios se compromete con ella. Dios no nos habla para endulzarnos el oído. No le interesa manipularnos. Dios nos habla para revelarnos aquello que está en su corazón. Y si Él te ha dado una promesa, Él te ha mostrado un poquito de todo lo que tiene planeado para ti como resultado. Pero el proceso lo tienes que transitar tú. Y a veces va a ser doloroso.
Pero si lo vivimos a la manera de Dios, tenemos la garantía de que alcanzaremos el resultado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire, considere esto. Como seres humanos, no siempre resulta fácil vivir los procesos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una realidad. No siempre nos resulta fácil vivir los procesos de Dios. Sin embargo, debemos atrevernos a confiar en el hecho de que Dios siempre tiene el control. Diga después de mí, Dios siempre tiene el control. No solo los domingos, no solamente los días de reunión. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. A ver, pastor, ¿y por qué si Dios tiene el control no me responde lo que le estoy pidiendo? Pues precisamente porque Él sabe que no estás preparado para disfrutar aún del resultado. Pastor, pero yo sé que si Dios me lo diera ahorita, tú sabes, tu corazón te está engañando. Dios que ve lo íntimo de ti, dice, aún no es tiempo. Aún no es tiempo. Tu corazón no ha sido completamente perfeccionado para disfrutar del resultado. Tienes que seguir en el proceso. Me encanta cuando la Escritura dice que David, antes de enfrentar a Goliat, corrió al río. Y allí en el río tomó 5 piedras de río. 5 piedras que él escogió. Me llama mucho la atención lo que la Escritura dice a través del apóstol Pedro cuando dice que Cristo es la piedra viva, rechazada por los hombres. Muchos hombres han rechazado a esa piedra angular que es Cristo, pero a los ojos de Dios, representado en David, esa piedra era preciosa, útil, adecuada para el propósito. Entonces veo a David en el lecho del río eligiendo piedras y diciendo, esta sí, esta no. Y David toma una que cualquier otro no hubiera escogido, pero que a sus ojos es una piedra útil. Y la toma, la pone en su honda y cuando enfrenta a Goliat, lanza esa piedra que tiene las características adecuadas para cumplir con el objetivo. A esa piedra le sucedió un proceso de transformación. Y posiblemente si esa piedra hubiese hablado, no le hubieran gustado muchas de las situaciones que le pasaron, pero todas esas situaciones le prepararon para ser escogida y útil para un propósito. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Entonces nosotros debemos entender que si Dios siempre tiene el control, es porque Él tiene para cada uno de nosotros un propósito. Y Él nos ha dotado de todos los recursos que necesitamos para alcanzar la victoria y retenerla. Di después de mí, Dios no solo quiere darme una victoria. Dios quiere que viva en victoria. Dios quiere que retenga la victoria. A muchas personas les basta con llegar. Pero no es suficiente el llegar, necesitas mantenerte en ese nivel de victoria, en ese nivel de plenitud al cual has llegado. Dios quiere darte una victoria que permanezca en tu vida y que sea de testimonio, a pesar de que para haberla alcanzado hayas tenido que atravesar por un proceso muy difícil. Vean lo que dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo 6. Verso 7. Recuerde que estamos diciendo que si mantenemos una actitud correcta en el momento de la transición que vivimos, el proceso de aflicción que enfrentamos, Dios se compromete con nosotros en el resultado. Pero para alcanzar ese resultado, Dios también nos ha dotado de todo lo que nosotros necesitamos para poder apropiarnos de lo que Él ya en su corazón ha determinado darnos. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 7. Y dice la Escritura así: en la palabra de verdad, en el poder de Dios, lea conmigo, con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para alcanzar su propósito.
El apóstol Pablo, amados hermanos, expresa en Gálatas capítulo 5, verso 1 lo siguiente. Y dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y esta expresión puede aplicarse perfectamente sin violentar al texto de la siguiente manera. Cristo nos ha dado la victoria para que vivamos victoriosos. Si atendemos al sentido del pasaje, nos daremos cuenta que las luchas y las tribulaciones, las tentaciones y la oposición, tanto natural como espiritual, no van a terminar mientras nosotros vivamos en este mundo. La aflicción no solo es lo malo que nos pasa. La aflicción tiene que ver con todo aquello que se opone a nuestro avance. Y esto tiene muchas veces que ver con aquellas luchas, con aquellas tribulaciones, con aquellas tentaciones que vamos a enfrentar y que nosotros necesitamos que entender que requerimos transitar por los procesos para que podamos nosotros asirnos del resultado. Esta vida no es fácil. Para muchos de nosotros no es cómoda. Pero lo cierto, amados hermanos, es que si nosotros participamos de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, vamos a poder vencer. Como cristianos debemos atender a las palabras del apóstol cuando éste expresó lo siguiente. Mira, vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versos del 10 en adelante. Y dice la escritura así: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Tal vez tú estás sintiendo en este momento que los embates sobre de tu vida están siendo demasiado violentos. Están siendo demasiado difíciles. Algunos de ustedes pueden pensar que sus fuerzas se están terminando, se están extinguiendo. Y es allí donde debemos de recobrar la confianza que la palabra de Dios nos declara y nos dice: diga el débil. No dice que diga estoy cansado. Dice, diga el débil, fuerte soy. Alimenta tu fe. Permítele a Dios llevarte por el proceso que Él determinó que transitaras hacia el resultado que Él te ha concedido en Cristo Jesús. Pero no vas a llegar si no alimentas de manera correcta tu mente. Porque muchos de nosotros tenemos que aceptar que tenemos una mentalidad derrotista, fatalista, pesimista. Y eso se opone a tu avance personal y espiritual. No has sido perfeccionado en el amor. Por eso tu corazón está lleno de temor, de incertidumbre. Y entonces para ti es difícil pensar que de esto algo bueno puede surgir. Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que Dios quiere que en medio del embate de las circunstancias, de la enfermedad, de la escasez, de la aflicción, de los problemas, tú puedas mantenerte firme y estar estable. Es decir, inamovible. Muchos de nosotros ante la adversidad nos debilitamos y simplemente dejamos de prestar resistencia. Ya que pase lo que tenga que pasar. Actuando de esa manera, no estás viviendo el proceso a la manera de Dios. Y tal vez estás o has llevado ya muchas semanas, muchos meses solo dejándote arrastrar por las circunstancias. No vas a ver el resultado que Dios se comprometió a darte hasta que no te levantes y comiences a pelear como Dios quiere que pelees. Y por eso la Escritura dice en el verso 11: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Esto es maravilloso. La batalla que libramos, escuche, no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, puede haber personas en nuestro derredor que están afligiéndonos, que están buscando nuestro mal, pero finalmente ellos están siendo motivados por espíritus inmundos para hacernos la guerra.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Bueno, pues armarnos de la mentalidad correcta que nos permita transitar por el proceso, confiar en el Señor y vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene para nosotros a fin de que alcancemos el resultado que Dios nos ha concedido en Cristo. Y por esta razón es que el verso 13 tiene tanta relevancia en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y el verso 13 dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo. Dile al que tienes a tu lado, ¿qué crees? Tu proceso podría ponerse peor. ¿Cuántos quieren que su proceso se ponga peor? Sabe que ninguno de nosotros va a ser probado más allá de lo que podamos resistir. Eso es a lo que Dios se compromete. No te voy a romper, pero voy a hacer todo lo que en mi mano y sabiduría esté para que madures, para que seas fortalecido, para que seas perfeccionado. Ay, Dios, es que yo ya no puedo. ¿Sabes por qué? Porque no le has permitido a Dios obrar el proceso de transformación en ti. ¿Sabes qué es lo que más nos causa dolor como seres humanos? El resistir el cambio. Cuanto más resistes el cambio y más te aferras al modelo que consideras ideal para tu vida, más duele. Si tú le permitieras a Dios que Él obrara en ti de acuerdo a su sabiduría y propósito, tu transitar por el proceso sería doloroso, pero no sería un sufrimiento innecesario. Y muchos de nosotros estamos experimentando sufrimiento innecesario en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios obre. Porque seguimos todavía reteniendo la idea de que nuestra manera de pensar es la mejor. Y como seguimos cultivando y sembrando en nuestro corazón resentimientos, amarguras, decepciones, pues estamos transitando el proceso, pero no estamos obteniendo el resultado que Dios quisiera en cada una de estas etapas. ¿Y qué es lo que produce esto? Pues que el proceso se alargue. Porque Dios no te va a dar el resultado hasta que estés listo para Él. Entonces tú resistes el proceso de Dios y esto te duele porque el proceso en sí es doloroso, pero tú haces que te duela todavía más. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Entonces, necesitamos entender que debemos echar mano de toda la armadura de Dios porque va a llegar el día malo a nuestra vida. Dice el predicador en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No hablas simplemente a aquellos que tienen una edad por debajo de los 30 años. Habla a aquellos que están experimentando un momento de bonanza en su vida, de abundancia, de paz, de estabilidad. Afiánzate del Señor cuando las cosas aparentemente en tu vida estén bajo control, porque va a llegar el día malo a tu vida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que venga el día malo y entonces por no saber aprovechar el obstáculo, siembres en tu corazón amargura y decepción. Antes de que venga el día malo y digas, no tengo en ello contentamiento. ¿Por qué nos decepcionamos? Porque no estamos viendo el cuadro completo. La Biblia dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Y si tú le amas, tú estás en el hueco de su mano. Entonces en medio del proceso tú podrías decir como David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pon tu confianza en Dios. Deja de estarle dando vueltas a cómo solucionarlo. Vive el proceso, te duele, sí. Experimenta ese dolor, porque ese dolor que hoy sientes te va a permitir disfrutar de la plenitud mañana. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? No es resistir el dolor, no es intentar vivir en una negación.
Es permitirle a Dios que en los procesos que nos permiten su sabiduría vivir, nosotros tengamos el aprendizaje, la madurez y el crecimiento que Él quiere para nuestra propia bendición. Porque Él quiere que vivas en victoria. Dile al que tienes a tu lado, Dios quiere que vivas en victoria. ¿Cada cuándo? Siempre. Dios quiere que vivas en victoria siempre, y para eso nos ha dotado de un recurso, y es la armadura de Dios. Por lo tanto, echa en mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Estamos inmersos en una batalla, nos guste aceptarlo o no. Los problemas, las dificultades, la escasez, la oposición, es parte de nuestro pan cotidiano. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Amedrentarnos? ¿Rendirnos? ¿Entristecernos? Tenemos, amados hermanos, que recordar que Él está con nosotros. Amén. Mire, un alto porcentaje de hijos de Dios no están alcanzando la plenitud a la cual Cristo les llamó, porque Satanás ha logrado someterlos, robando su paz, matando su fe y destruyendo su propósito en Dios. ¿Qué está haciendo Satanás? Los ha sometido, les ha robado su paz, ha matado su fe y destruye el propósito que cada uno de estos tienen en Dios. Cuando tú no estás viviendo los procesos a la manera de Dios, Satanás saca ventaja. Te somete y comienza robándote la paz, matando tu fe y destruyendo el propósito que Dios tenía para ti al finalizar el proceso. Por tanto, como iglesia debemos levantarnos para conquistar. Tenemos que levantarnos con una visión correcta, con una visión amplia de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Y qué quiere Dios para ti? Pues que vivas en victoria. Que este problema que has sentido que no lo vas a poder superar, te des cuenta que en el resultado Dios está comprometido contigo. Pero tienes que vivir a la manera de Dios el proceso para obtener lo que Dios quiere que obtengas durante el proceso. Tal vez algunos de ustedes en algún momento de su vida eran demasiado orgullosos por lo que habían alcanzado o logrado. Y de repente Dios, que es sabio, supo cómo tocarte. Y enfrentaste un proceso difícil que te transformó en una persona que, si no es completamente humilde, al menos ya tiene empatía por las personas que le rodean. ¿Qué produjo eso en ti? Una transformación que lo glorificó. ¿Sirvió o no sirvió el proceso? Sí. Para prueba de eso tenemos al mismo Pablo. Él, siendo Saulo, tenía un currículum muy amplio, tanto en el entendimiento de la ley de Moisés como en su interpretación, como en su preparación y su desarrollo personal. Y aunado a eso, Dios sale a él a su encuentro en el camino a Damasco, y años después le da visiones indescriptibles y le dota de un entendimiento muy profundo respecto del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo tiene que aceptar y decir: para evitar que me envaneciera, Dios me introdujo en un proceso doloroso que hoy me mantiene humilde. Y si eso le pasó a Pablo, ¿tú crees que Dios no está usando tu proceso de dolor a tu favor? Velo como una oportunidad. No hay despropósito en el corazón de Dios. Cuando enfrentes esos momentos difíciles, recuerda, Dios no desperdicia recursos, y Dios no iba a desperdiciar un proceso duro en tu vida solo por capricho. Lo ha permitido porque Él tiene un plan para ti, porque Él quiere perfeccionarte, porque Él quiere llevarte hacia un nuevo nivel. Amén. Veamos lo que dice la Escritura allí en Efesios capítulo 6, ahora avanzando hacia el verso 14.
Y dice la Escritura así: por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Una de las cosas que como hijos de Dios debemos de tener presentes, amados hermanos, es que la armadura de Dios es el recurso que el Señor nos ha dado para poder enfrentar la vida y enfrentar toda adversidad que pudiera llegar a nosotros. De manera que cuando estemos siendo embestidos por las circunstancias, podamos mantenernos firmes hasta el fin. ¿Qué es lo primero que debemos de tomar de esa armadura de Dios? Pues el cinturón de la verdad. Y la Escritura dice: por lo tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Esa verdad revelada de Dios a nosotros a través de su Espíritu Santo es lo que te va a dar la fuerza para poder avanzar. Muchas personas, cuando van a hacer un esfuerzo extra, cuando van a cargar algo muy pesado, sabemos que es necesario que se fajen la cintura. ¿Por qué? Porque en esta zona se encuentra nuestro centro de poder. Tal vez usted no se ha dado cuenta de ello, pero si usted tuviera una afectación en esta zona, para usted sería muy complicado hacer cualquier cosa. Entonces, cuando el apóstol Pablo apunta a esta zona en nuestra vida, refiere y quiere decirnos que la verdad revelada de quiénes somos en Dios es lo que le va a dar fortaleza a nuestro caminar, a nuestro avance, a la forma en la cual nosotros reaccionamos ante los embates de la vida. Si tú no tienes claro quién eres en Cristo, tú no estás ciñéndote el cinturón de la verdad. ¿Quién eres en Jesús? ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto de ti? Esta identidad es la que nos permite creerle a Dios. Porque una cosa es creer en Dios, pero otra muy distinta es creerle a Dios. Tu identidad es lo que te permite creerle. Y entonces en medio del proceso que es doloroso, tú sabes que Dios no te ha abandonado. ¿Por qué? Porque aunque todo en derredor te diga que Dios te ha dejado solo, tu identidad te dice: no me puede dejar solo porque soy su hijo. Porque soy suyo. Y esa verdad es la que te sostiene. Esa verdad es la que te da la capacidad de poder disfrutar de la tribulación, de la prueba y de la adversidad en un nivel que para otros simplemente los destruiría. Pero para ti está siendo provechoso. Continúa el apóstol diciendo: revestidos con la coraza de justicia. Nosotros necesitamos entender que de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, capítulos atrás, en Efesios capítulo 4, verso 23 y verso 24, dice que al ser renovados en la actitud de nuestra mente, es decir, al participar de una identidad correcta, al tener acceso a la verdad revelada de Dios a nuestro corazón de quiénes somos en Cristo, vamos a poder vestirnos de un nuevo ropaje creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Bien. Cuando tú crees en Cristo y tú le entregas tu vida y rindes tu corazón a su señorío, Él te viste de la justicia que estaba en Cristo. Hay un intercambio. Tus pecados van sobre de Jesús y la justicia de Jesús viene sobre de ti. Pero ahora el apóstol está hablando de que necesitamos revestirnos con la coraza de justicia. Es decir, no puedes solo conformarte con el hecho de tener una fe firme en Cristo. Tienes que manifestarla. Y esto es a lo que apunta la Escritura con el revestimiento de la coraza de justicia. Me sé un hijo de Dios, me sé un pueblo santo, una nación que ha sido comprada por Dios, y al yo vivir de acuerdo a esto, estoy poniendo en práctica la justicia que de Dios procede. Necesitamos como hijos de Dios entender que la vida no se va a detener. La vida va a continuar golpeando, la vida va a continuar avanzando.
Y la única manera en la cual nosotros podemos hacerle frente es a través de los recursos que Dios nos ha dado. Entonces la coraza de justicia tiene que ver con una práctica diaria de la vida cristiana según el carácter de Cristo. Muchas veces cuando se habla acerca de la armadura de Dios, se le considera desde una perspectiva mística. Y entonces se le enseña a la gente que diario en la mañana, al despertar, debe decir: me pongo la armadura de Dios, el cinturón de la verdad. Eso no sirve. Usted necesita aplicar la palabra de Dios en su diario vivir y entender que la verdad revelada de Cristo respecto de quién eres tú es lo que te va a sostener en tu diario vivir. Cuando lo pones en práctica es lo que te va a proteger. ¿Comprende eso? Dice la Escritura: con los pies calzados, con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Es decir, en la medida en la cual tú practicas la vida que de Cristo procede, va a surgir dentro de ti una disposición, un deseo por compartirles a otros la verdad del evangelio de la paz. Me encanta lo que la Escritura dice cuando refiere a la naturaleza del evangelio, porque lo refiere como el evangelio de la paz. Es decir, el evangelio es lo único que puede proveerle paz a un mundo, a una sociedad en caos. ¿Qué harías tú si a tu lado una persona comenzara a ahogarse? Se está atragantando con algo, se está asfixiando. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cuántos de ustedes sacarían su celular y empezarían a transmitir en vivo? Hey amigos, miren, tengo a alguien aquí a mi lado que se está ahogando. Vamos a ver su cara. Denle likes si ustedes piensan que se va a morir. No, ¿verdad? Creo que todos tendríamos cierto grado de solidaridad y buscaríamos ayudar a esa persona. Solo cuando tú vives a la manera de Cristo es que comienza a surgir en tu corazón una empatía sobrenatural por aquellos que se están muriendo sin Jesús. Y en la medida en la cual tú compartes el mensaje del evangelio, tú también le estás haciendo guerra al reino de las tinieblas. Pero necesitamos, amados hermanos, tener esa disposición. Muchos de nosotros nos hemos limitado en nuestra responsabilidad de predicar el mensaje del evangelio porque se lo dejamos a unos cuantos. No, pues que se encargue el ministerio de evangelismo. Pero sabe, la gran comisión nos ha sido dada a todos. Y todos deberíamos entender que tenemos como responsabilidad delante de Dios y que es parte de los recursos que Dios nos ha dado para transitar nuestros procesos difíciles, el predicar el mensaje de Jesucristo. Tienes que compartirle a aquellos que están en tinieblas. Para esto fuiste rescatado tú. Él nos trasladó del reino de la muerte al reino de su amado Hijo con una finalidad, con un propósito. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con la finalidad de qué? De que tú y yo proclamemos las grandezas de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. ¿Comprende? Entonces necesitamos calzar nuestros pies con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Satanás está constantemente disparando en contra tuya flechas incendiarias. Y si tú no levantas el escudo de la fe, tú no vas a poder apagar esos dardos de fuego. Muchos de nosotros, amados hermanos, estamos siendo heridos por esos dardos de fuego. ¿Qué necesitamos? Levantar el escudo de la fe, recordar a qué nos ha llamado Dios, recordar el propósito que Él tiene para con nosotros, abrazar el proceso y saber que si Dios lo ha permitido es porque Él tiene un resultado que quiere darnos. Dios quiere darte una victoria.
pero no puedes quedarte de brazos cruzados. Tienes que combatir, tienes que levantar ese escudo de la fe. Amén. Dice la Escritura, cúbranse con el casco de la salvación. Esto es muy hermoso porque la gran mayoría de nuestras batallas, amados hermanos, se van a dar en el terreno de la mente. Y tú necesitas entender que debes de tener claro cuál es el propósito de Dios para tu vida en Cristo Jesús y dirigir tus pensamientos hacia aquello que Dios te ha revelado. ¿Por qué? Porque de otra manera, amados hermanos, nuestros pensamientos comienzan a ser desordenados. Y cuando hay pensamientos desordenados, nos llevan a tomar decisiones y acciones desordenadas. Dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba vacía y desordenada. Nosotros necesitamos traer orden a nuestra vida. Y debemos de comenzar trayéndolo en el área de nuestros pensamientos. El religioso se ocupa de que su orden se proyecte en lo que la gente ve. Pero el que es espiritual se ocupa antes de lo que la gente ve en aquello que produce lo que la gente puede ver. Y todo comienza en nuestra vida siendo un pensamiento. Por eso la Escritura constantemente nos incita a pensar de manera correcta. El apóstol Pablo expresa en su epístola a los Filipenses: piensen en esto, en todo lo que es puro, en todo lo que es justo, en todo aquello que es digno de alabanza, en todo aquello que es correcto, en todo aquello que sea honesto. ¿Por qué? Porque sabe que tus pensamientos se van a traducir en decisiones. Y si tú estás viviendo un proceso duro y no estás levantando el escudo de la fe, los dardos encendidos del diablo están pegándote con todo y tú estás teniendo una interpretación del momento equivocada. Y eso te va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Por eso dice la Escritura: ponte el casco de la salvación. Tú ya no eres del montón. Dile al que tienes a tu lado: tú ya no eres del montón. Cristo ha pagado por ti. Y debemos, amados hermanos, entonces ponernos el casco de la salvación para que nuestra mente esté protegida. Y tengamos tú y yo la mente de Cristo. Y que en medio de toda circunstancia, como Él, podamos dar gracias. ¿Comprende? Dice la Escritura: y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esgriman. Utilicen la palabra de Dios para poder enfrentar los argumentos con los cuales el diablo quiere destruirte, quiere robarte, quiere matarte. Tienes que aprender a utilizar la Biblia. Si tú y yo, amados hermanos, aprendemos a utilizar la palabra de Dios, vamos a poder contrarrestar los argumentos de las tinieblas. Un ejemplo muy claro nos lo mostró el Señor Jesucristo en la tentación en el desierto. Satanás viene a él y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿De qué se dio cuenta Satanás antes de proponerle esto a Jesús? Que tenía hambre. El apóstol Santiago dice que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a sus propias necesidades. Satanás no está ciego. Entonces, cuando él se da cuenta que tienes una necesidad, comienza a bombardearte en esa dirección. Y si el proceso aparentemente te está haciendo perder aquello que tú consideras que necesitas,
Imagínate la doble aflicción que tu alma está sufriendo. Por esta razón es que tú tienes que tener una identidad correcta y saber que estás en el hueco de la mano de Dios, para que si tu proceso aparentemente te está diciendo que estás perdiendo, tú puedas redirigir tus pensamientos y decir: no, no estoy perdiendo. Aunque aparentemente no estoy logrando lo que yo quiero, yo sé que Dios se ha comprometido conmigo en el resultado. Y lo único que tengo que hacer es de mantenerme fiel durante el proceso, para que Dios produzca en mí aquello que su corazón quiere y yo esté preparado para recibir lo que Él se ha comprometido a darme. ¿Entiende eso? ¿Quieres lo que Dios tiene para ti? ¿O quieres lo que tú puedes alcanzar? Entonces vive el proceso. Duele, sí, pero es lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque te está perfeccionando. Te está quitando la aspereza. Es como cuando lo expresa el profeta Isaías. Y él dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Eso es lo que debe de anteceder a la manifestación de la gloria de Dios. Cambios, transformación. Y mucha de esta, amados hermanos, en nuestra vida va a doler. Pero fiel es Dios, quien nos va a llevar hacia el cumplimiento de su voluntad y de su propósito. Amén. Por eso tú y yo necesitamos aprender a esgrimir la palabra de Dios. Tienes que aprender a utilizar la palabra de Dios. A ver, piense usted en una respuesta. El diablo viene y te dice: eres un fracasado. ¿Cómo te defiendes? Hay quien responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo te dice: ya llevas mucho tiempo enfermo, ¿no? ¿Qué le responderías? Dios me dice que en Cristo soy más que vencedor. Tenemos que aprender a argumentar con la palabra de Dios. Eso es a lo que refiere esto. Ya tenemos armas ofensivas y defensivas. Y ahora estamos descubriendo de qué está compuesto todo esto que Dios nos ha provisto para poder vivir el proceso a la manera que Él quiere. Y esto tiene que ver con que nosotros podamos apropiarnos de lo que Él ya ha determinado poner a nuestra disposición. Úsalo. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no memorizas la palabra de Dios, si tú no interiorizas la palabra de Dios, si tú no verbalizas la palabra de Dios, no vas a tener la capacidad de poder establecerle al reino de las tinieblas límites. Jesús escuchó al diablo, ¿sí o no? Y le respondió con argumentos bíblicos. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros podemos utilizar la palabra, es que podemos entonces usar la espada del Espíritu. El verso 18 nos habla de un elemento muy importante que muchas personas no consideran dentro de lo que define la armadura de Dios, pero su servidor considera que sí. Y él dice: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. La oración es lo que le da al creyente la vitalidad. La Biblia nos dice que en una ocasión el rey David salió a la batalla, y en esa ocasión fue tan reacia la batalla que David se cansó. Tenía una espada en su mano, pero estaba cansado. Tenía un casco, tenía una coraza, tenía un cinturón, tenía un escudo, pero estaba cansado.
¿Qué es lo que puede renovar tu vida espiritual para que en medio de los embates que el mundo y el diablo está trayendo en contra tuya no te canses? La oración. Tienes que ser un hombre o una mujer de oración. No puedes cruzarte de brazos y decir, con lo que tengo voy a resistir, porque tal vez en un inicio sí, pero te vas a cansar. ¿Cómo descansa nuestra alma? En la presencia de Dios. ¿Cómo se renueva nuestro espíritu? En la presencia de Dios. Tú necesitas buscar a Dios en oración. ¿Cómo nos deshacemos de todas aquellas cosas que nos están atribulando, de todas aquellas otras que nos están de alguna manera generando inestabilidad en el corazón? En la oración. Por nada estén afanosos, por nada estén estresados, por nada estén preocupados. Antes bien, transfiéranle a Dios todo lo que a ustedes les aflige a través de una oración sincera. Pero no queremos leer la Escritura, no queremos orar, no queremos apropiarnos de una identidad correcta. Amados hermanos, vamos a fracasar. Y el propósito de Dios para ti en tu proceso no es que fracases, es que tengas la victoria, porque Él quiere que vivas en victoria siempre. Esa es la finalidad que Dios tiene para nosotros, que vivamos en plenitud. Y cuando te pregunten ¿cómo estás?, tú vas entonces a poderles responder desde el interior de tu corazón y no nada más de labios para afuera. Bendecido, bendecido, estoy bendecido, eres bendito. Y hay una promesa de Dios para con nosotros, y es que Él va a bendecir a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Pero si Abraham se maldijese a sí mismo, ¿qué tendría que hacer Dios? Muchos de nosotros no estamos bendiciéndonos, porque la bendición, amados de Dios, amados hermanos, tiene que ver con bien hablar. Habla bien de ti en medio de tu proceso doloroso. En medio de tu proceso que aparentemente te está haciendo perder, habla bien de ti. Y deja que el Espíritu Santo sea el que esté ministrando y dirigiendo tu vida, dirigiendo tu corazón. Con esto vamos a concluir. Mire, fuimos llamados por Dios para vencer y escogidos para glorificarle. ¿Recuerda esa expresión bíblica que dice muchos son los llamados, pocos los escogidos? Intencionalmente formulé esta expresión basado en ese texto. ¿Por qué? Porque muchos son aquellos sobre los cuales Dios tiene planes de bien, pero pocos son los que los alcanzan. Pocos son los que se comprometen con sus procesos sin importar el resultado, porque tienen en la mente y en el corazón y delante de sus ojos un solo fin: que Dios sea glorificado. El apóstol Pablo dice al final de sus días: yo estoy ya a punto de ser derramado sobre el sacrificio. Estoy a punto de morir. Ya me llegó la notificación de que me van a decapitar. Pero saben, esto no me aflige, porque sé que al final todo lo que hice, todo lo que viví, todo lo que atravesé va a glorificar a Dios. Y eso es lo que a mí me interesa de mi proceso, que mi vida pueda glorificar a Dios. Tal vez yo estoy perdiendo muchas cosas, pero si en eso que considero que pierdo Él es glorificado, que Él sea glorificado. Todos fuimos llamados por Dios para vencer, pero escogidos para glorificarle. Y sin importar lo que tengamos que atravesar o padecer, recordemos que Él ya nos ha concedido su victoria. Si Dios te llamó es porque Él tiene un plan para ti. Pero solo Él escoge a los que viven el proceso, a los que atraviesan el proceso. Acuérdese lo que dijo el apóstol Pedro: Cristo, la piedra rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios.
Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Al acercarse a Él, se cumple lo dicho por el apóstol Pablo, que dice que aquel que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Tú participas de su naturaleza. Y si participas de su naturaleza, entonces participas de su propósito. Y esto es maravilloso, porque entonces te das cuenta que tus aflicciones son las aflicciones que también estuvieron sobre de Cristo. Y por esta razón Pablo puede decir: porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Los procesos que nos perfeccionan para hacernos como Él. Eso es maravilloso. Y vean lo que dice la Escritura allí en Romanos capítulo 8. Escúchenlo con atención, quiero leérselo. Romanos capítulo 8, versos 35 en adelante. Y dice la palabra de Dios: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros estamos unidos a ti, Señor, pero entendemos que eso no nos exime del dolor, no nos exime de los procesos difíciles. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tu proceso no es sencillo, tu proceso no es fácil, pero Dios ya te ha concedido la victoria. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Miren la imagen. Dele fuerte ese aplauso a Cristo. En la imagen vemos a un hombre que ha ganado el triatlón. Esta competencia se conoce comúnmente como el Ironman. Él ganó el Ironman 2025. Y esta es una prueba de resistencia y fortaleza extrema. ¿Qué incluye el Ironman? Son 3 pruebas. La primera, tienen que nadar en nado libre 3.8 kilómetros. Después deben de trasladarse en bicicleta por 42 kilómetros. Y en bicicleta por 180 kilómetros. Y finalmente un maratón de 42 kilómetros. Sin parar, esa competencia dura alrededor de 17 horas. Es una tortura todo el proceso. Yo no lo veo lamentándose el proceso. Yo lo veo disfrutando el resultado. ¿Qué estás esperando de tu proceso? ¿Más lágrimas? ¿Más dolor? ¿O tenemos nuestra mirada fija en la meta a la cual Dios nos llamó? Pablo dice: yo no corro como quien no tiene meta. Sí, el caminar con Cristo se parece mucho a esta prueba Ironman. Es difícil, es dura, es sangrienta si tú quieres. Pero Él está contigo y Él prometió darte la victoria. Así que visualiza el resultado que Dios ya te concedió en Cristo. Deja de poner tu mirada en el proceso. Disfrútalo, vívelo, deja que Dios te transforme, deja que Dios te cambie, deja que Dios esté construyendo al hombre o la mujer que Él ha determinado que seas para el momento en el cual Él determine soltar sobre de ti su bendición. Pero no te rindas, no lo abortes y tampoco permitas que sea sembrado en tu corazón amargura, decepción y todas aquellas emociones que a lo largo de los procesos duros el diablo quiere sembrar en nuestra vida. Echa mano de la vida eterna y del recurso de la armadura de Dios y vas a tener éxito, va a haber bendición. Amén. Recuerde eso, fuimos llamados por Dios para vencer y escogidos para glorificarle.
Y si esto es verdad, entonces ninguna cosa creada te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios.